vamos a comenzar con la segunda parte del plan divino de la Agenda 2030. Bueno, la última conferencia estuvimos revisando la organización de Lucis Trust y su colaboración con las Naciones Unidas y la influencia que tenía en ella, y como veíamos que realmente podemos ver los efectos de ello en todo el mundo a día de hoy, especialmente en el mundo occidental. Y el origen de Lucis Trust venía de Elena Blavatsky y de Alice Bailey, que ambas estaban dentro de la Sociedad Teosófica, y cómo ellas trabajaban para implementar todo este movimiento de la nueva era que a día de hoy tenemos especialmente en Europa y en lo que es el mundo occidental. El plan divino del cual ellas hablaba de una jerarquía espiritual y unos maestros de sabiduría que eran el gobierno del planeta, que nosotros ya vimos que eran supuestamente personas que habían trascendido el yo, pero que realmente eran los ángeles solares, que ellas mismas, dentro de sus textos, los ángeles solares no eran más que los demonios, de los cuales hablaba la Biblia, los ángeles caídos, que influían en los líderes del mundo, básicamente, y algunos de ellos incluso tenían comunicación con estos demonios. Y estas personas, los líderes del grupo de servidores del mundo, moldean la opinión pública y sirven a esta jerarquía, sirven a estos ángeles solares, que son los custodios de este plan divino para la humanidad, aparentemente inofensivos y que aparentemente benefician a la humanidad, ¿no? Y había un nuevo grupo de servidores del mundo, abajo de la pirámide, que era todo hombre y toda mujer del mundo que fomenta las correctas relaciones humanas, siendo inspirados estas personas por las religiones y filosofías de los maestros de sabiduría. Incluso vimos un vídeo como ellos hablaban de que estas personas eran muy útiles para la humanidad. Eran útiles e incluso no tenían que conocer el plan en sí. Pero todas las personas que promovían todo tipo de prácticas, de meditación, de todo tipo de herramientas espiritistas, que en realidad son para conectar con estos demonios, aunque las personas no lo sepan, son las personas útiles para ellos para el plan. Porque realmente hacen esta especie de amalgama que unifica todas las religiones, porque dentro del movimiento de la nueva era no importa lo que tú creas, mientras que todo sea para la paz y el bienestar de los demás. Que está muy bien buscar eso, pero si no sabemos el trasfondo de dónde vienen las cosas, pues podemos caer en trampas muy peligrosas. Y todas estas creencias comparten una cosa en común, que es la inmortalidad del alma. La idea de que cuando uno muere, uno fallece, va a algún sitio. Y que puede haber incluso una comunicación con las personas que van al más allá, ya sea al purgatorio, al infierno, o que están en el plano astral o en la quinta dimensión. Indiferentemente de cualquiera de ellas, todas comparten de que hay una inmortalidad del alma, de que nosotros poseemos una divinidad interior, que lo que nos permite es que cuando nosotros morimos y nuestro cuerpo físico se deshace, nuestra alma va a algún otro sitio. Y eso es totalmente, satánico, como estamos viendo por los orígenes que estamos viendo aquí. Y esto era una estructura piramidal, donde arriba del todo teníamos al líder de la jerarquía de esta Agenda 2030, junto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Básicamente vimos claramente y expusimos con pruebas, de que ellos están trabajando para llevar al mundo hacia un nuevo orden mundial, y una de las herramientas, una de ellas, es esto, básicamente, el espiritismo, que es lo que unifica a través de la espiritualidad a las personas en el mundo. Y terminamos más o menos con este símbolo, viendo que el Vaticano, los Estados Unidos y las sociedades secretas estaban involucrados en este plan. Y esto es algo que tenemos que recordar y guardarlo bien en la mente, porque lo vamos a ver, que se va a ver reflejado más adelante en la conferencia, como estos tres poderes, esta alianza de estos tres poderes, es lo que está llevando el mundo hacia este nuevo orden global, con una reestructuración económica a través del cambio climático, a través de las religiones, y unificando todo en una pseudopaz, pero que realmente no vemos reflejado en cómo está el mundo, ¿no? Y aquí hay una cita que vamos a recordar de Lucis Trust, de esta organización, escrito por Alice Bailey en el libro El destino de las naciones, Cristo y la nueva era venidera. Recordemos que ellos esperaban un Cristo. Cristo significa Mesías. Esperaban un Mesías, y su Mesías era directamente Lucifer. Y esperaban que él se apareciera al mundo entero en un momento de gran dificultad, de crisis, de guerra,
para que solucionara los problemas de todo el mundo aparentemente. Pero era el que iba a imponer de manera ya definitiva ese nuevo orden mundial. También tenemos una imagen del futuro de la humanidad cuando todas las naciones estén unidas en un entendimiento completo y la diversidad de idiomas, símbolo de diferentes tradiciones, culturas, civilizaciones y puntos de vista, no suponga una barrera para las correctas relaciones humanas. Esto era lo que constantemente íbamos leyendo, de que las correctas relaciones humanas, de que todos nos llevemos bien y de que no haya barreras religiosas ni raciales, es el punto de unión, que es básicamente la Agenda 2030, para llevar a las personas hacia este plan, el objetivo del plan. En el centro de cada una de estas imágenes se encuentra el Cristo. El Cristo para ellos es el centro de todo esto. Recordemos, cuando pone Cristo, para ellos es Satanás directamente. De esta manera, los objetivos y esfuerzos expresados por las Naciones Unidas eventualmente se harán realidad y una nueva Iglesia de Dios, reunida de todas las religiones y grupos espirituales, pondrá fin unidamente a la gran herejía de la separatividad. El amor, la unidad y Cristo resucitado estarán presentes y Él nos demostrará la vida perfecta. Los objetivos de las Naciones Unidas. Vimos que el 2030 es esa meta, esa fecha clave para la aparición, la manifestación del plan divino suyo, divino entre comillas, de ese Cristo, de ese Mesías, de Satanás mismo, apareciéndose al mundo entero para demostrar cómo tiene que ser la vida aquí. Si nosotros vemos cómo ya la humanidad está siendo guiada realmente por estos espíritus, por esta jerarquía espiritual y lo que se manifiesta en el mundo, cómo vive la humanidad, pues podemos imaginarnos cómo sería esa vida perfecta para él, ¿no? Elena Blavatsky, para recordar, Santo Satanás. Es Satanás el Dios de nuestro planeta y el único Dios, y esto sin ninguna alusión metafórica a su maldad y depravación, pues es uno con el Logos. Satanás es el ministro de Dios, señor de las 7 mansiones del Hades, el ángel de los mundos manifiestos. El apelativo Satán, un adversario, pertenece de derecho al primer adversario y el más cruel de todos los demás dioses, Jehová, no a la serpiente. Esta mujer fue la fundadora de la teosofía y de esta institución, de esta organización de la Sociedad Teosófica, se generó un movimiento poderosísimo de traer de Oriente a Occidente todo tipo de prácticas. Ascendieron a maestros, los fundaron, los financiaron. Ellos mismos crearon este movimiento de la nueva era. Vamos a acabar de demostrar esto, de ver cómo realmente fue así y de que debemos de replantearnos por qué estamos haciendo esas cosas, qué es lo que creemos y por qué realmente estamos metidos en estas prácticas, ¿no? Y a dónde nos pueden llevar y si conllevan un peligro para nosotros, incluso para nuestra salvación. Y dicen que el más cruel de todos los demás dioses, realmente dioses solo hay uno, y es Jehová. Y Jehová es Jesús. Ellos están directamente yendo en contra de Jesús, pero están promoviendo un plan para la aparición de un Jesús falso, de un Cristo, de un Mesías, que es su Jesús. Pero es el que se rebeló contra él, contra el verdadero Dios. Y es el que está realmente dominando este mundo a día de hoy. Y no hace falta tampoco pensárselo mucho para ver que es así. Entonces, ¿es la nueva era un producto de la masonería luciferina? Vemos aquí una revista, New Age. Vemos un chamán, la historia de un aprendiz chamán. El hogar verde, energiza tu espacio, elimina los químicos nocivos, tu dinero y tu vida. Bueno, una revista que tiene como un aire de autoayuda, ¿no? De cosas así como de limpiezas energéticas, los secretos de la sanación, transforma tu vida a través del arte. ¿Qué más? Trabajo y dinero. Y vamos yendo hacia atrás en el tiempo de esta revista. Limpia tu energía. ¿Qué es mejor que la gratificación instantánea? Todo es esto que nosotros ya hemos escuchado muchas veces, ¿no? Realmente que como también está vinculado a determinadas religiones que todas vienen de Oriente. Incluso Michael Douglas, famosos también participando en esta revista, ¿no? Susan Sarandon, Hollywood.
también metido en esto, pues realmente si vierais, pues sí, Hollywood está muy metido en todo esto. Y al final tenemos a Elena Blavatsky, de la revista de la New Age. De hecho, hay autores que han escrito libros sobre esta mujer y dicen que es la madre de la nueva era. Ella es la madre de la nueva era. De esta mujer salió todo este movimiento. Y la masonería también tiene su propia revista que se llama The New Age, la nueva era. Vemos aquí un símbolo que nos recuerda a lo que hemos visto hace un rato en el billete del dólar. Y pone aquí el Consejo Supremo, grado 33, del antiguo y aceptado rito escocés de la francmasonería de la jurisdicción sureña de los Estados Unidos de América. Libertad, igualdad y fraternidad. ¿La masonería también está metida en la nueva era? Pues vemos que sí. Reflexiones sobre la era de Acuario. La era de Acuario es algo que también se ha escuchado mucho, ¿no? Como que va a venir una era donde la humanidad va a ser transformada, donde va a haber una conciencia colectiva que va a alcanzar un nivel de conciencia interior, de conexión con el universo y de que va a haber una transformación, ¿no? Si una cantidad de personas llegan a estar en un nivel espiritual, entonces a nivel global va a haber un cambio cuantitativo y todos vamos a ser súper felices y todo va a ser armonía y paz. Pues eso es básicamente lo que dicen de la era de Acuario, ¿no? Y que antes de eso estamos ahora mismo en la era de Piscis, una era de conflicto, etcétera, etcétera. La era de la dualidad, ¿no? Pues aquí dicen, las conquistas de la ciencia, las conquistas de las naciones y las conquistas de los territorios indican el método empleado en la era pisciana, con su idealismo, militancia y separativismos en los campos religioso, político y económico. Pero la era del síntesis, del inclusivismo y de la comprensión está sobre nosotros, y la nueva educación de la era acuariana debe comenzar a penetrar muy suavemente en el aura humana. Pensemos que estos escritos son del siglo XX, comienzos del siglo XX, o mediados. Esto es algo que ha ido penetrando realmente en la conciencia de la humanidad, pero es muy reciente. Pero han hecho una labor tan increíble de que a día de hoy mucha gente, muchísima gente está, pues eso, realmente tienen este concepto penetrado muy bien en lo que es en la mente humana, ¿no? El tema de la era de Acuario. Pero ellos dicen, fijaos, en la era de Acuario, el Cristo resucitado es el mismo el portador, es él mismo el portador de agua. Esta vez, él no manifestará la vida perfecta de un hijo de Dios, tal cual su misión anteriormente, sino que aparecerá como el guía supremo de la jerarquía espiritual para satisfacer la necesidad de todas las naciones sedientas del mundo, sedientas de verdad, de rectas relaciones humanas. La aparición de este Mesías, para ellos, es la era de Acuario, es ese 1000 años de paz, ese 1000 años que están esperando donde él reinará aquí. Eso es para ellos la era de Acuario. Y eso es realmente la era de Acuario para todos los demás. Otra cosa es que las personas no lo sepan. Pero eso es así. Y vemos este símbolo que yo creo que mucha gente ya lo ha visto. Y más o menos igual no saben de qué va o qué representa. Pero es un símbolo muy conocido, ¿no? Este triángulo dentro del círculo que hemos visto que es el símbolo de Lucis Trust también, ¿no? El triángulo dentro del círculo. Y también en el billete del dólar lo hemos visto. Pues aquí tenemos el despertar del tercer ojo. Y esto es algo que ellos quieren. Mencionamos brevemente en la primera conferencia cómo hay unas glándulas, concretamente la pineal, que está en nuestro cerebro y que es nuestra conexión con lo espiritual, con lo que no vemos, por así decir, con lo que diría la nueva era, con la otra dimensión, con la quinta dimensión. Bueno, realmente somos seres espirituales y tenemos una conexión espiritual, pero ¿con quién nos conectamos? Ahí está la cuestión. Porque ellos mismos se nos están dejando muy claro de que, aunque hablen de todas las religiones, ellos creen en la Biblia. Y entonces tenemos o Jehová o tenemos a Satanás. Tenemos a Dios o tenemos a su Lucifer. Entonces, ellos quieren que nosotros abramos esta puerta en nuestro cerebro para que estos ángeles caídos conecten con nosotros, como hemos visto a través de la meditación, y ellos mismos lo expresaban, ¿no? Como realmente esas prácticas son para que podamos mantener esta comunicación. Aunque nosotros no seamos conscientes de ello,
pero para que estos ángeles solares puedan influir en nuestras mentes y puedan generar esta influencia que al final luego afecta a nuestras vidas, en nuestro día a día y nuestra manera de pensar y ver el mundo. Incluso de generarnos experiencias sobrenaturales que nos puedan hacer reafirmar que este tema de la inmortalidad del alma es real. Porque mucha gente ha tenido experiencias incluso de ver a familiares muertos, pero ¿son realmente sus familiares? ¿O son sus sentidos que están siendo manipulados por estos seres? Cuando digo seres me refiero a los ángeles caídos, ¿no? Otra vez el símbolo del ojo, despertar del tercer ojo. Despertar del tercer ojo a través de la Kundalini. De nuevo, vemos el yoga, ¿no? Todo este movimiento para poder conectar con los chakras, abrir nuestra mente, dejarla en blanco. Si dejamos nuestra mente en blanco, entonces ¿quién va a pintar en ese lienzo? Me pregunto. Y vemos la Kundalini dentro de la página de la Teosofía. Entonces vamos a ver qué dice la Teosofía, Elena Blavatsky, estas personas que son satanistas sobre la Kundalini. Y nos dice, la Kundalini se estimula mediante prácticas yógicas esotéricas. ¿De acuerdo? La fuerza está representada en el caduceo o bastón de Hermes, que sirve como un símbolo de curación en su profesión médica. Bueno, la profesión médica es un símbolo de curación. ¿De dónde vendrá el símbolo? Bueno, pero dice aquí que este símbolo representa esa energía de la Kundalini que asciende por la espalda, ¿no? Que está representada por una serpiente. Recordemos la serpiente, la que engañó a Eva y la que decía que no moriréis, sino que seréis inmortales, seréis como Dios. ¿Y dónde podemos ver este símbolo? Pues lo vemos aquí, directamente en lo que se llama el Baphomet, que es un símbolo de representación de Satanás. ¿Y dónde lo vemos? ¿En qué parte de su cuerpo está? ¿Qué representa eso entonces? Es para pensárselo, ¿no? Pues este símbolo representa la energía de la Kundalini. Y si pensamos, la Kundalini, ¿de dónde arranca? Arranca supuestamente del chakra raíz, ¿no? Y asciende hasta arriba, hasta la coronilla. Pues si vemos dónde está colocado este símbolo y qué representa, y unimos esas dos cosas, pues yo desde luego que no me pondría a trabajar mi Kundalini después de ver esto. La Biblia advertía de esto hace mucho tiempo. Ahora, por capricho, Dios nos decía esto por capricho, por decirnos que no hagáis estas cosas porque a mí no me apetece, o era por protección realmente, porque sabía que estas cosas abrían puertas para conectar con estos demonios. ¿Y de dónde vienen estas prácticas realmente? Porque son muy antiguas, aunque la nueva era sea algo reciente. Esto viene de muy atrás. Fijaos lo que dice aquí. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Qué significa esto? Que en la antigüedad se hacían sacrificios humanos donde se quemaban a niños vivos, a deidades, a dioses. Se hacían sacrificios humanos. Y estos dioses pedían esto para supuestamente apaciguar la ira de estos dioses, ¿no? Que no eran más que, bueno, ya os podéis imaginar quién realmente era. Y además estas personas que creían en esas divinidades y hacían determinadas prácticas, hacían otras cosas que también estaban relacionadas con estas deidades. Dice, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Estas personas hacían estas cosas, hacían rituales que era para conectar con los muertos, con los espíritus de los muertos. Recordamos lo de la inmortalidad del alma. Ni quien practique adivinación. Os pueden ocurrir maneras de prácticas para poder hacer esto, como es por ejemplo el tarot, o como es por ejemplo la Ouija, que la Ouija incluso se usa para ambas cosas, ¿no? Ni agorero, ni sortílego. Utilizar un objeto como si tuviera poder. Esto también lo hacían estas personas hace mucho tiempo y se hace a día de hoy. Con los cristales, no utiliza muchísima gente determinados cristales porque su campo magnético utiliza una fuerza que nos protege de esto, de lo otro. De hecho, este símbolo que hemos visto con la mano y el ojo anteriormente, eso
La gente se lo cuelga al cuello, algunos, o lo tienen tatuado, lo tienen en sus casas porque supuestamente les protege de los malos espíritus, pero no se dan cuenta de lo que hace es abrir una puerta para que los espíritus vengan. Es abrir la puerta de par en par. Y la gente, sin saber esto, lo tienen en sus hogares para que realmente, supuestamente, les proteja. Sortíligot, un crucifijo. Por ejemplo, la Iglesia Católica utiliza estas cosas. Y supuestamente es para protegerte de los demonios y es una herramienta que viene de Dios, pero no es así. Aquí Dios mismo, a través de la Biblia, nos lo advierte de que estos son herramientas del diablo, de Satanás, para poder entrar en nuestros cuerpos y nuestros hogares. Ni mago, tampoco mago, gente que practica hechicería, que nos pensamos que porque con el poder de nuestra mente, que Lucistras fomentaba, que con el poder de nuestra mente podemos transformar el mundo, que tenemos poderes para hacer esto. El tema del Reiki, por ejemplo, es otro ejemplo de realmente de sanación con el poder del universo, como si nosotros fuéramos hechiceros o magos. Aquí se nos advierte de que no lo hagamos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Dios no puede apoyar esto, no por capricho, sino porque Él quiere nuestro bienestar y quiere que nosotros podamos conectar con el amor verdadero de Dios y el poder verdadero de Dios que no proviene de estas cosas. De nuevo, vamos a ver algo que en vez de Foster Bailey es de su marido, que vimos que era grado 33 de la masonería, y escribió un libro que se llama Espíritu de la masonería, ¿no? ¿Qué dice aquí también? Dice: la muerte de nuestra actual civilización es inevitable. No es un resultado trágico de la actual crisis mundial que estemos atravesando ahora. No es trágico para ellos. Para ellos, esta crisis que estamos viviendo es necesaria. Es una cosa positiva. La crisis de nuestro mundo acelerará su paso, lo cual es para bien. La vieja civilización debe dar paso a la nueva. Esa era de Piscis debe dar paso a la era de Acuario. Siempre ha sido así. La vieja forma muere a causa del poder tremendo de la nueva vida que entra. La nueva era acuariana tiene este poder. Nada puede detenerla. Por tanto, seremos sabios si volvemos nuestra atención a las potencias de la nueva era. Aquellos que están haciendo esto conscientemente son potencialmente los hombres y mujeres más útiles para la humanidad. Somos herramientas útiles si nosotros estamos haciendo estas cosas y promoviendo a los demás que lo hagan, porque somos una de las herramientas que ellos utilizan para lo que es el ecumenismo, para unificar a todas las naciones y las religiones, para poder recibir a este Mesías que va a representar el Mesías de todas las religiones, donde todo el mundo va a poder adorar a Dios, cada uno bajo el nombre que quiera, pero para ellos es el mismo Dios. No importa lo que piense una religión u otra. Mientras creáis en la inmortalidad del alma, no hay problema ninguno. Este símbolo entonces nos recordaba algo, ¿no? Que lo vimos en el dólar. Y aquí en el dólar vemos abajo unas letras romanas, unos números romanos, ¿no? Que es la fecha de la declaración de independencia de los Estados Unidos. Recordemos que había esta triple alianza, ¿no? De lo que es Vaticano, o sea, el papado, Estados Unidos y las sociedades secretas. Y aquí lo vemos todo reflejado realmente. ¿Por qué? Porque en 1776 también fue la fecha de creación de la Orden Illuminati por los jesuitas en Baviera. La Orden Illuminati es una orden masónica que se generó en esta misma fecha. Dentro cuando se inició los Estados Unidos, no todos eran masones, pero sí que habían algunos que estaban ahí dentro, y había gran influencia de estas personas dentro del inicio de este país, ¿no? Entonces, la Orden Illuminati era una orden que fue creada por los jesuitas, que es una orden militar de la Iglesia Católica, que obedece básicamente al Papa, al papado, y fue una infiltración dentro de la masonería para poder dominar la masonería en sí misma, que era protestante en su mayoría en aquellos tiempos. Y vemos este símbolo encima de la pirámide, como vimos antes, ¿no? Con Lucifer ahí arriba, ¿no? Dice: el símbolo del ojo que todo lo ve, ojo del maestro de obras de los mundos o del gran iniciado. Y los Illuminati lo llamaban su delta resplandeciente. El delta resplandeciente es algo que tiene que iluminar a los demás, ¿no? Y es un plagio a lo que sería la Trinidad de la deidad, ¿no?
Entonces, estos símbolos los vamos a repasar brevemente ahora, pero hay unas conferencias súper interesantes que están en nuestro canal de Víctor Samicens y las pondré tanto en enlace como aquí lo veréis para que podáis acceder a ellas si os interesa esto y podéis indagar más profundamente. El origen de este símbolo viene de la mística egipcia, pero realmente viene mucho más anterior. Incluso diríamos hasta del principio de los tiempos. Y refleja la adoración al dios Sol. Y esto es clave que lo entendáis. Porque hemos visto como los ángeles solares eran los demonios mismos, los ángeles caídos que vinieron a esta tierra para supuestamente iluminar a la humanidad, ¿no? Y es un símbolo de Lucifer, el portador de la luz. El triángulo brillante representa el esclarecimiento mental, ese tercer ojo, donde nosotros tenemos esa conexión con lo supuestamente divino en este caso, ¿no? Y la letra griega delta representa transición. Entonces, si es una transición, hemos hablado de una transición a un nuevo orden mundial, ¿no? Hemos hablado de una transición en la anterior conferencia a una nueva era. Una transición económica, una transición religiosa, una transición a una nueva religión mundial. Y aquí lo vemos. Transición hacia el Novus Ordo Seclorum, nuevo orden seglar de los siglos, de las eras o el nuevo orden mundial. De nuevo vemos el símbolo de este sello. Dentro del dólar hay mucha simbología, pero solo vamos a ver este brevemente. Y vemos aquí la escuadra del compás y el compás de la masonería, cómo encajan perfectamente en el símbolo del triángulo, ¿no? Y dirás, bueno, esto es muy forzado, ¿no? Pues, ¿qué más da? ¿No? Esto no tiene por qué ser de la masonería, ¿no? Bueno, vale, pues vamos a probar con otra cosa. Ese símbolo era la escuadra y el compás, ¿no? Que es básicamente este símbolo. Y vemos aquí a dónde apunta. M-A-S-O-N. Masón. Pues sí, la masonería estaba dentro de esta simbología, ¿no? Y este símbolo realmente, si lo cerramos, son dos triángulos, uno invertido, sobre el otro, ¿no? Que forman una estrella de 6 puntas. Y este símbolo, pues es algo que todo el mundo lo conoce realmente porque está en la bandera de Israel y lo conocemos como el sello de Salomón o la estrella de David, cuando realmente esto no era la estrella de David ni el sello de Salomón. Esto era una estrella que estaba escrita en la Biblia hace mucho tiempo, que se llamaba la estrella de Renfán. Dice, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Y esto está en Hechos 7:43. Esta estrella era de dioses solares que pedían sacrificios humanos. Porque dice aquí, figuras que os hicisteis para adorarlas. ¿Cómo adoraban a estos dioses? Como hemos leído antes, a través de pasar a sus hijos por el fuego. Y eso está en el símbolo del dólar. Y no solo allí, sino en más lugares. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc. De nuevo vemos Moloc, una deidad pagana que requería sacrificios humanos quemándolos vivos. Lo cual no les mandé, ni me vino el pensamiento que hiciesen esta abominación. Dios dice, ni me vino este pensamiento. ¿Cómo voy a pedir yo que se hagan sacrificios humanos? Pero era algo que en aquella época era muy habitual realmente. Aquí tenemos una representación de lo que sería ese dios Moloc, como se le conoce, como un becerro, ¿no? Como un dios con cuernos, y se le entregaban los hijos a estos dioses, ¿no? Y aquí hay una figura que también es representativa de ello, y vemos en el centro, vemos una estrella de 6 puntas, lo que sería la escuadra y el compás, ¿no? Cerrada, con un ojo en el centro. Curiosamente también tiene marcas en las manos, ¿no? Y ahí podemos incluso vislumbrar ese símbolo de la mano con el ojo en el centro. Esa mano de Fátima, que se llama en el catolicismo, pero que también el mundo musulmán lo tiene y el mundo judío incluso lo tiene. Entonces los mismos símbolos vemos que están dentro de todas las religiones. Y está también en el Vaticano. Vemos aquí el ojo que todo lo ve, lo que representa a Lucifer, el dios Sol, dentro del Vaticano. Y no solo el Vaticano, sino en muchas otras iglesias y catedrales católicas. Aquí en Córdoba, en Argentina. Aquí en la fachada de una iglesia jesuita.
vemos la estrella de Renfan y con el triángulo y el círculo en el centro, ¿no? Y el símbolo en medio del IHS, del símbolo de los jesuitas, de la Compañía de Jesús, dentro de un sol. Entonces, el sol, cuando vemos el sol, ya nos tiene que hacer pensar de dónde viene esto, ¿no? Con los ángeles solares, con los demonios, con todas las deidades que podéis pensar o podéis mirar que realmente pedían sacrificios humanos, ¿no? Lo vemos en una iglesia jesuita en Roma, también otra vez en Roma, y hay muchísimo más. Estos simplemente son unas pocas imágenes realmente. Y un templo masónico en Santa Cruz de Tenerife. También vemos el ojo iluminado dentro de un triángulo y en un escudo masónico. Entonces, la masonería es algo posterior realmente al catolicismo, bastante posterior. Entonces, este símbolo es algo muy antiguo que viene de muy atrás. Pero la Iglesia Católica, no digo los feligreses, sino lo que es el papado en sí, la estructura, sabe muy bien de dónde viene esto y a quién están adorando. Este hombre, ya que estamos en la masonería, se llama Albert Pike y fue un masón grado 33. Este hombre era como el representante más venerado de lo que es el rito escocés de la francmasonería, ¿no? Y tenía el grado 33, que era el grado más alto. Y vemos aquí el triángulo de nuevo, iluminado con el símbolo del 33 en el centro. Y él escribió muchos libros, y uno de ellos era Morales y Dogma. Y esto, digamos que es como si fuera la Biblia de la masonería, ¿no? De la masonería del rito escocés. Y aquí vemos de nuevo este símbolo de un águila bicéfala y arriba un triángulo iluminado. Entonces esto es persistente, ¿no? Vemos que está allí. Y abajo tiene como un lema que vamos a ver qué dice. Dice: Ordo ab chao y Deus meunque jus. Ordo ab chao significa orden desde el caos u orden a través del caos. Y Deus meunque jus es Dios y mi derecho. Orden desde el caos. Vemos que aún está hablando de esta nueva era que tiene que venir, pero que va a venir posterior a una crisis muy grande, pero que es para bien. Para ellos es para bien, porque viene para la manifestación de su Lucifer, de Satanás, de su portador de la luz. Entonces dice, Dios y mi derecho. ¿Para quién es Dios? Para esta gente. Lucifer, el portador de la luz. Extraño y misterioso nombre para dar al espíritu de las tinieblas. Lucifer, el hijo de la mañana, es él quien lleva la luz y con sus esplendores ciega a intolerables almas débiles, sensuales o egoístas. No lo dudes, porque las tradiciones están llenas de revelaciones e inspiraciones divinas. Para ellos, Dios, como hemos leído antes, de Elena Blavatsky, es Lucifer. Y dice, no lo dudes, porque las tradiciones están llenas de revelaciones e inspiraciones divinas. Está diciendo que todas las religiones, tradiciones y culturas tienen inspiración divina. Para ellos lo divino viene de él, de Satanás. Está diciendo que todas las tradiciones y las religiones y las culturas en este mundo, desde hace milenios, han sido influidas por Satanás. Por eso todas comparten adoración al sol y comparten la inmortalidad del alma, porque estos demonios, estos ángeles caídos, se han encargado de influir en la mente humana ya desde el principio de los tiempos. Y en una enciclopedia de la francmasonería vemos que tienen a Madame Blavatsky como una lectura recomendada. Ambos están vinculados, son los mismos al final, pero recordemos también los Illuminati, al cual pertenecía Albert Pike, proviene de los jesuitas, que es anterior, es 2 siglos anterior a los jesuitas, del 1540 si no recuerdo mal. Entonces, esto es algo que hay que ir tirando del hilo poco a poco, y en las conferencias que mostramos vemos que realmente el origen de todo esto va mucho más allá de lo que es la masonería a día de hoy, que la gente puede conocer más ampliamente. Tenemos también un cuadro del futuro de la humanidad, cuando todas las naciones estén unidas por una total comprensión y la diversidad de idiomas, simbolismo de distintas culturas, tradiciones, civilizaciones y puntos de vista no constituya un obstáculo para las rectas relaciones humanas. En el centro de todos esos cuadros estará el Cristo. Esto es Lucis Trust, ¿no? La organización que estuvimos analizando,
y vemos que realmente hay una necesidad de unificar a todas las religiones y todas las naciones, y entonces se manifestará este Cristo, este Mesías, ¿no? Cuando aparezca el Cristo, el avatar de amor, entonces así vendrá nuevamente la paz a la tierra, pero una paz desconocida hasta ahora. Entonces la voluntad al bien florecerá como comprensión y la comprensión fructificará como buena voluntad en los hombres. La buena voluntad, eso es lo que promueve, de que todos nos unifiquemos, nos llevemos bien, pero claro, sabemos que eso también va unido a una unificación de la economía, a eliminar una economía física para llevarla a una digital. Todo esto está vinculado, ¿no? Pero ¿cómo se va a traer esta paz que tiene que venir supuestamente antes de que venga este Mesías falso, ¿no? Esta paz que se quieren generar que no va a llegar. Esta paz no va a llegar, pero va a haber una apariencia de que el mundo se está moviendo hacia una paz y el conducto que se está utilizando para eso básicamente es la Agenda 2030. Él indefectiblemente vendrá cuando se haya restablecido la paz en cierta medida, no de manera completa. Cuando el principio de participación esté por lo menos en camino de controlar los asuntos económicos y cuando las iglesias y los grupos políticos hayan comenzado a limpiar sus casas, entonces Él podrá venir y lo hará. Esto está en El Destino de las Naciones, página 147 a 153. Habla de grupos políticos que hayan comenzado a limpiar sus casas. Vemos corrupción por todas partes como nunca. ¿Va a haber una reestructuración política? ¿Va a haber nuevos líderes que van a surgir? ¿Que va a limpiar la imagen de la política global para que se pueda unificar y hacer un nuevo orden mundial? Y dice también cuando se controlen los asuntos económicos, de nuevo lo vemos, esa reestructuración económica sin precedentes que le vimos en la conferencia anterior que va a haber. Entonces Él podrá venir y lo hará. Vemos este intento de paz, de unificar a todas las iglesias y que están limpiando sus casas, que están limpiando su imagen. Euronews, vemos llamamiento de líderes religiosos a la paz y la consolidación del mundo en su encuentro en Astana. Fijaos los simbolitos, ¿no?, detrás de ellos. Y tenemos aquí a 3 representantes de las 3 religiones, digamos, más predominantes en este mundo. O con más poder, digamos, ¿no? Que serían la judía, la musulmana y la cristiana. Pero solo estaban ellos 3 ahí. Aquí es donde se reunieron, en el Palacio de la Paz y la Reconciliación. ¿Vemos el símbolo? ¿No suena a algo que acabamos de ver? Aquí es donde se han unido. Esto fue en el 2022 en Kazajstán. Y vemos a un grupo enorme de diferentes religiones con sus líderes, pero en el centro, como siempre, el que realmente está llevando esta agenda, el promotor de la Agenda 2030, es el Papa, el papado con los jesuitas por detrás, ¿no? Y se reúnen aquí. Ese es el lugar donde ellos van a dar la conferencia. ¿No veis un símbolo también aquí? ¿No veis un ojo? El ojo que todo lo ve. Es un ojo dentro, porque esto es dentro del edificio, de una pirámide. Un ojo dentro de una pirámide. El portador de la luz. ¿A quién están adorando aquí? ¿Se están reuniendo para qué? ¿Para la paz? ¿Con qué motivo? Quizá no todos de ellos son conscientes de dónde están y de qué es lo que están moviendo, pero los que están llevando este movimiento saben muy bien cuál es el objetivo verdadero. Este es ese edificio, el Palacio de la Paz, visto desde arriba. Aquí lo vemos también desde lo que es el Google Maps y me recordaba, esto lo pongo porque me recordaba, a determinadas pirámides que hay en el mundo, como la pirámide del Sol de Teotihuacán, de México, donde en estos lugares precisamente arriba del todo lo que se hacía eran sacrificios humanos. De la misma manera que lo hacían los incas, los aztecas, los mayas, estos mayas que tanto llegó también dentro de la nueva era con el calendario, pues realmente eran personas que hacían sacrificios humanos. ¿A qué dioses? A dioses del sol. Recordemos, dioses del sol. Pues vemos aquí la pirámide del Sol y el edificio del Palacio de la Paz, que tienen bastante similitud, ¿no? Bueno, igual soy yo, que me lo imagino, pero cada uno verá y dirá acorde a lo que piense. Esto es una vista aérea de lo que es Kazajstán, de esta zona de la ciudad,
Y aquí tenemos el Palacio de la Paz, ¿no? Y a la otra punta tenemos el Palacio Presidencial. Entonces vemos un edificio del gobierno y enfrente esta pirámide, ¿no? Que tiene el ojo dentro, que realmente es un símbolo de adoración a Satanás, a Lucifer. Y entre medias hay otro símbolo gigantesco, pero realmente nos tenemos que imaginar que esto es de unas dimensiones enormes y solo es una ciudad, pero aquí hay una estructuración a nivel arquitectónico y de jardines y de todo que requiere una inversión impresionante para hacer estos símbolos. Y este símbolo es el que hemos visto antes, veis la pirámide al fondo y un fénix enorme que, bueno, si os suena el tema de la reencarnación, de lo que es el fénix que renace de sus cenizas, esto es un símbolo de Satanás, básicamente. Es un símbolo luciferino. Y lo tenemos delante del Palacio Presidencial en Kazajstán y apuntando al Palacio de la Paz. Es bueno, mucha casualidad será. Bueno, pues nada, pues no será una... será una casualidad y ya está, ¿no? Pero aquí hay una cantidad de dinero invertido impresionante. Y al final, detrás de la pirámide, hay otro monumento, que es este de aquí, que es un pilar bastante alto, ¿no? Y arriba del todo tiene, de nuevo, un fénix. Curioso, también vemos dentro del círculo 6 puntos, que si los unimos también tenemos otra vez esa estrella de 6 puntas, ¿no? Pues de nuevo el fénix, esa representación de Satanás, arriba en la cúspide de un pilar, ¿no? Este símbolo, lo que es el pilar, representa una adoración solar, que es este de aquí, es un obelisco. Este pilar, que está en todas las ciudades del mundo, es una adoración a Satanás. Y es algo que se hacía muy antiguamente. Ya estaba escrito en la Biblia de que estos pilares se construían para hacer adoración a sus dioses y hacían allí estos sacrificios de los cuales hemos estado hablando, ¿no? Albert Pike, dentro de su libro Morales y Dogma, nos dice que lo que es el obelisco, dice, de ahí el significado del falo o de su inofensivo sustituto, el obelisco. El obelisco representa básicamente el falo. Y incluso representaba el falo de Ra, el dios egipcio, que es un dios solar. Dice, ellos y los obeliscos se erigían en honor del sol. Ellos mismos nos lo dicen, ¿no? Estos obeliscos son una construcción para adorar a Satanás, a lo que sería el dios sol. Y vemos aquí de nuevo un obelisco de unas proporciones inmensas, que nuestro ministerio estuvo aquí recientemente, para documentar cosas para unas conferencias próximas que van a salir. Y de nuevo vemos un obelisco delante de un edificio gubernamental, que en este caso es el Capitolio. Entonces, bueno, aquí en lo que es la imagen quizá no se aprecia, pero las dimensiones son tan grandes que en cualquier parte de Washington tú puedes ver el obelisco. Es algo que domina totalmente el área, ¿no? Y vemos el obelisco desde arriba dentro de un círculo. Y curiosamente también dentro de este símbolo que se conoce como un Vesica Piscis. Si vemos la forma que se hace la mandorla, que se hace en el centro, que en las conferencias de este ministerio hay ya bastantes que se están hablando de esto y más aún que se va a hablar de esto, de qué es lo que representa. ¿Os podéis imaginar realmente si el obelisco representa el falo? Pues ya os podéis hacer una idea de qué es lo que se está representando aquí, ¿no? Y cómo realmente a día de hoy, en esta época de modernidad, donde cada uno se puede sentir como le place y se está promoviendo incluso en niños de que puedan hacer todo tipo de cambios físicos en su cuerpo que son permanentes, ¿no? Que cada uno puede también apoyar a que sus hijos puedan experimentar sus experiencias físicas de cualquiera de las maneras, ¿no? Y que cada uno se pueda sentir como bien le place y estar como quien quiera, con quien le place, ¿no? Pues realmente esto no es nada nuevo. De hecho, si pensamos en Sodoma y Gomorra, allí lo que se promovía precisamente y lo que se hacía era que allí cualquiera podía estar con cualquiera. Estamos hablando de adultos, con niños.
era algo totalmente abominable realmente. Pues eso es lo que se quiere promover a día de hoy. Y eso es la representación de ello. De que realmente esto es lo que se quiere para la humanidad. Que en temas sexuales se pervierta hasta a más no poder. Pero vemos este símbolo no solo en Estados Unidos, recordemos, ¿no? Sociedades secretas, Estados Unidos y Vaticano. Esta triple alianza que está dominando el mundo y que va a dominarlo hasta el final para recibir a su Mesías, ¿no? De nuevo vemos un obelisco en la Plaza de San Pedro delante del Vaticano, que recordemos es el palacio presidencial, porque el Vaticano es un estado gubernamental a la vez que es un país religioso, o sea, es un estado religioso. El Papa, digamos, es un presidente y es un pontífice. Es el único país en el mundo que tiene estas características el Vaticano. Por eso también nos debe denotar que realmente es un poder especial en esta tierra, ¿no? Y aquí lo vemos de nuevo, el Vesica Piscis y el obelisco dentro de un círculo, ¿no? Pues esto está delante del Vaticano. Aquí vemos una página de turismo de visitar el Vaticano, historia y origen del obelisco de San Pedro. Vamos a ver. Proviene del lejano Egipto, y para ser más exactos, en lo que hoy es el barrio de El Matarilla, en la periferia de la ciudad del Cairo, que en el VII siglo a.C. correspondía a la gran ciudad del sol, que es Heliópolis. Recordemos el símbolo del ojo que todo lo ve, del triángulo con el ojo, que representaba al dios Sol, básicamente, y que venía de Egipto, ¿no? Incluso más allá, más anteriormente, pero se conoce como que viene de Egipto. Y Heliópolis, gobernada por el faraón Nencoreo III, al que el excéntrico emperador Calígula privó de esta hermosa y rara estela anepígrafa, que carece de inscripción o jeroglífico alguno, pero que no obstante era objeto de culto de los templos dedicados al sol del Forum Luli, allá por el 37 a.C., año en el cual fue trasladada a la Roma imperial. O sea que la Roma imperial, que también tenían sus dioses, traen este pedazo de obelisco de una pieza desde Egipto hasta Roma. Lo colocan en la plaza de San Pedro al final, pero el Vaticano no lo quita, siendo una adoración solar. Y como realmente en la Biblia habla de que el dios Sol, básicamente, es Satanás, es Lucifer. Y ellos no lo retiran de allí. ¿Por qué será eso? ¿No conocen lo que dice la Biblia? Pues dice, también quebrará los obeliscos de Heliópolis, que está en la tierra de Egipto, y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Esto está en Jeremías 43:13. Se debían de derrumbar estos obeliscos, porque lo que hacían era adoración solar. Era para promover a la gente a tener esa cantidad de dioses diferentes donde hacer estos sacrificios humanos. Pero sigue allí en la Plaza de San Pedro. Y no solo allí, sino en un montón de lugares, en Italia también, en Roma. Y en el Vaticano. Y vemos aquí el actual pontífice, Papa Francisco, delante del obelisco. Entonces, ¿a quién está adorando? Pues creo que queda bastante claro, ¿no? Y vemos el título papal, Vicarius Filii Dei, que significa vicario del Hijo de Dios. Pues si cogemos estas letras como números romanos, curiosamente, vemos aquí el V, ¿no? El V romano que igual a 5, el I que sería el 1, C que igual a 100, pues sumamos que da Vicarius, da 112, Filii, que da 53, y Dei, que da 501, y en total suman 666. Este número creo que es bastante conocido, que es el número de la bestia, que le pertenece a la bestia. Pues con lo que ya hemos visto, y esto ya es lo que nos confirma claramente, hay muchas conferencias a este respecto, pero aquí resumidamente estamos viendo que el Vaticano es la bestia del Apocalipsis, la bestia que va a imponer su imagen, al cual todo el mundo tendrá que adorar, y si no lo adorare, no podrá comprar ni vender. Y eso está por ocurrir. Esto está por ocurrir y muy pronto, además. Y esto es el símbolo, el logo, digamos, de lo que es los jesuitas, del cual el Papa Francisco actual pertenece, esa orden militar de la Compañía de Jesús. El Papa Francisco, Mario Bergoglio, es jesuita. Y vemos otra vez dentro de un sol. El sol de nuevo. Entonces ya tenemos que ir atando cabos realmente porque es bastante sencillo. No es muy enreversado. Esto no es forzado para alguien que no conoce nada. Para los que ya conocemos, sabemos plenamente de a quiénes están adorando estas personas. Pero aquí puede haber quizá alguien que tiene
una fe católica o que tiene raíces católicas y que no sabe esto. Y aquí no se está hablando en contra de lo que son los fieles católicos en sí, los feligreses. Estamos hablando de lo que es la estructura del Vaticano, del papado y los orígenes del catolicismo, de donde realmente viene, ¿no? Y vemos, pero no, pero si ellos aman a Cristo, fijaos como en el símbolo de abajo tienen los 3 clavos con los que clavaron a Jesús, ¿no? Pues así realmente, porque vemos que ellos pueden dar una apariencia como que ellos adoran a Dios, que adoran a Jesucristo, pero realmente vemos que luego no es así, porque van totalmente en contra de lo que dice la Biblia, ¿no? Pues resulta que este símbolo, que aparentemente es un clavo, también representa la letra Vav hebrea, que es la 6ª letra hebrea. ¿Y cuántos clavos hay? Tenemos 1, 2 y 3. 6, 6, 6. De nuevo, tenemos el número de la bestia en el símbolo de los jesuitas dentro de un sol. Los jesuitas, uno de ellos era Adam Weishaupt. Y este hombre fue el que fundó la Orden Illuminati. La Orden Illuminati, que era esta orden masónica, fue realmente, se salió de lo que es la Compañía de Jesús, los jesuitas, para poder infiltrarse en la masonería global y dominar ese campo, ese terreno, donde estaban las grandes influencias del mundo y también donde estaba toda la economía, ¿no? Y los poderes del mundo estaban dentro de la masonería, y ellos tuvieron que meterse dentro para poder influir y poder luego ellos poner su poder por encima, ¿no? Como estamos viendo que realmente es así, que dominan en todo el mundo. Albert Pike pertenecía a esta orden, ¿no? Y este hombre, aparentemente, escribió una carta, tenía una correspondencia con Giuseppe Mazzini, que era un hombre que también estaba dentro de la masonería en Italia y un hombre muy influyente en su época, incluso bien visto por muchas personas. Y digo supuesta carta porque se dice que no la escribieron. Hay mucha gente que dice que esta carta no la escribieron y que ni siquiera existe. Bueno, lo que sí se puede decir es de que, sabiendo cómo funcionan los jesuitas, directamente seguramente no la escribiría él. Pero que existió esta carta, bueno, vamos a ver si existió o no. Se desacredita de que existiera desde la masonería porque se dice que es como una teoría conspirativa que va contra la masonería. Pero bueno, vamos a ver lo que dice la supuesta carta de las 3 guerras mundiales. Una carta que describe la primera, la segunda y la tercera guerra mundial. La primera y la segunda ya se han vivido. La tercera estaremos en ella. ¿Está por acontecer? ¿No va a acontecer? Pues vamos a ver lo que dice esta carta, ¿no? Esta carta que está escrita por personas que han tenido gran influencia en el mundo, lo siguen teniendo, y este hombre era el que escribió la Biblia de lo que sería la francmasonería del rito escocés, y que adoran a Lucifer, ¿no? Esta carta fue escrita en 1871, tenemos que recordarlo, es lo que se dice cuando se escribió. Vamos a ver lo que dice de la Primera Guerra Mundial, que aconteció en 1914. La primera de ellas, de las guerras mundiales, permitiría derrocar el poder de los zares en Rusia y transformar ese país en la fortaleza del comunismo ateo necesaria como una oposición controlada y antítesis de la sociedad occidental. Las divergencias causadas por los agenteurs, los agentes de los Illuminati, entre los imperios británico y alemán, serán utilizados para provocar esta guerra, a la vez que la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo. Un mundo agotado tras la guerra no interferirá en el proceso de construcción de la nueva Rusia y el establecimiento del comunismo, que será utilizado para destruir los demás gobiernos y debilitar a las religiones. ¿Podemos ver aquí reflejado cómo fue la Primera Guerra Mundial? O sea, que fue generado la Primera Guerra Mundial. ¿Esta carta realmente existió? ¿Fue así? Vamos a ver. Porque digamos que la desacreditamos porque dicen la masonería que no existió. Pero nuestro ministerio contactó con una logia masónica y le preguntaron si realmente esta carta existía, porque se decía que esta carta fue presentada en un museo británico, si no recuerdo mal. Y ellos la desacreditan y dicen que no fue así. Pero afirmaron en esa correspondencia de que esta mujer, Edith Starr Miller, que vivió entre 1887 y 1933, tuvo posesión de esta carta en el 1933.
La Primera Guerra Mundial es anterior al 1933, pero la segunda aconteció después. Y ella tuvo esta carta en sus manos antes de la Segunda Guerra Mundial. Y la Tercera Guerra Mundial también la describe, que lo vamos a ver. Entonces lo que vamos a leer ahora mismo fue escrito antes, sin ninguna duda, de la Segunda Guerra Mundial. Y de la Primera también, pero como esa no la podemos afirmar del todo, pues lo vamos a dejar de lado. La Segunda Guerra Mundial aconteció en el 1939, 6 años después de que esta mujer tuviera la carta en posesión. La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse aprovechándose de las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe fomentarse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político sea suficientemente fuerte para crear un Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe hacerse suficientemente fuerte para contrarrestar a la cristiandad, que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que la necesitemos para el cataclismo social final. Remarco final, porque dicen que es literalmente final, último. La Segunda Guerra Mundial fue para crear un Estado soberano de Israel en Palestina. Ese fue el objetivo. Ese fue el objetivo de ese holocausto, de poner a la nación judía en un papel de víctima. Si podéis pensar, fijaos realmente los destrozos de la humanidad que pueden causar estas personas con el objetivo, con el fin que ellos tienen. La cantidad de personas muertas por un plan en el que estamos todos involucrados. Y al final, para generar ese Estado soberano, ¿y por qué en Israel? Pues porque Israel realmente es el ombligo del mundo. Y vamos a ver más adelante cómo esto es así. Que Palestina e Israel tienen un papel clave en el mundo entero. Pues este era su objetivo, generar un Estado en Israel. ¿Para qué? Pues ya lo veremos. La Tercera Guerra Mundial. Esta no ha acontecido aún. ¿Estaremos en ella o no va a acontecer? Pues vamos a ver qué dice. La Tercera Guerra Mundial se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe conducirse de un modo que el Islam, el mundo arábico musulmán, y el sionismo político, el Estado de Israel, que fue generado desde la Segunda Guerra Mundial, se destruyan mutuamente. Recordemos que el sionismo político también es todo lo que apoya a Israel, que es enormemente apoyado por Estados Unidos y por todo lo que es la OTAN. Y estos dos grupos se tienen que destruir mutuamente. Lo que es el mundo cristiano y judío y el mundo musulmán. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. A luchar. Esto es guerra. Esto es conflicto bélico, donde todos van a estar involucrados. Está diciendo, todas las demás naciones, todas las otras naciones van a estar divididas en este asunto. Van a tener que tomar posición. ¿No lo estamos viendo a día de hoy? Tenemos BRICS y tenemos OTAN. Tenemos dos grupos que están confrontados y divididos. Desataremos a los nihilistas y a los ateos y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Entonces, en todas partes, los ciudadanos, obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, hay un grupo pequeño que va a oponerse a esto, no a nivel bélico, sino a nivel de la verdad. Exterminarán a estos destructores de la civilización y la multitud desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus deísticos estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer. La manifestación del plan divino, de Satanás apareciéndose al mundo para poder abarcar todas las religiones y las creencias que estarán en una situación completa de desastre, de guerra, de hambre
de pestes, como hemos leído incluso también en la anterior conferencia, que esta crisis es necesario de generarla para que la gente anhele este Salvador. Sacada finalmente a la luz pública. Lucifer a la luz pública. ¿Qué significa? Que está oculto, que Satanás está aquí, que nosotros no lo vemos, pero está aquí y él se va a mostrar. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. Este plan de los jesuitas, en el fondo, de estar moviendo tanto a un lado como de otro, de generar ese orden a través del caos, ese conflicto entre dos lados, es la obra maestra que ellos hacen, y siempre lo han hecho a lo largo de la historia y lo van a seguir haciendo, de dominar ambas posiciones para generar la colisión y ellos llevar el camino intermedio entre los dos lados. Ellos están dominando a ambos bandos. Entonces, ¿esta tercera guerra mundial está aconteciendo hoy? ¿Qué vemos aquí? Esto es Gaza, a día 7 de abril de 2024. ¿Esto puede ser la tercera guerra mundial? Estamos en ella ya porque vemos aquí el reflejo de esta carta. Se tienen que destruir entre ellos el mundo sionista, el mundo cristiano, el mundo político sionista y el mundo islámico. ¿No es el comienzo esto de todo ello? ¿Y por qué están contendiendo estas fuerzas? ¿Por qué es el motivo de esta tercera guerra mundial? ¿Por qué, aparte de la venida de Satanás, cuál es el foco de esto en Jerusalén? Pues esto es la explanada, lo que se llama a día de hoy la explanada de las mezquitas. Y aquí ahora mismo lo que veis en el centro es el Domo de la Roca. Y hay más mezquitas, entre ellas una que es la mezquita de Al-Aqsa. Estas mezquitas llevan aquí más de 1 milenio y están en un lugar en concreto. Esto es en Jerusalén. Y donde está esta mezquita, lo que había antes era el segundo templo judío, lo que dice en el templo de Herodes. Y anteriormente estaba el templo de Salomón. Pues aquí en este lugar, este es el centro, es el ombligo del mundo entero. Y es el lugar donde se quiere construir un tercer templo judío. Y ahora mismo está esta mezquita. ¿Vosotros pensáis que el mundo musulmán va a desplazar esta mezquita y decir, adelante, adelante, construid aquí vuestro templo de adoración para volver a hacer sacrificios animales, cosa que Dios no ha solicitado en ningún momento? No lo van a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con esta mezquita? Pues deberá ser destruida. La tendrán que destruir. Esta mezquita, este domo de la roca y la mezquita de Al-Aqsa va a desaparecer. Ya no va a existir más. ¿Es así? ¿Qué tienen que ver estas vacas rojas de Texas con la guerra y la paz en Medio Oriente? Esto está en CBS News. ¿Qué tendrá que ver una vaca roja con la Tercera Guerra Mundial y la venida de Satanás, en definitiva? Pues tiene que ver. Vamos a leer este artículo brevemente. Dice Jerusalén: cuando el portavoz de Hamás, Abu Ubaida, comenzó un discurso para conmemorar el día 100 de la guerra en Gaza, esto es actual, una proclamación confusa pero reveladora escapó a los titulares. Al enumerar los motivos de la masacre del grupo militante palestino del 7 de octubre en Israel, acusó a los judíos de traer vacas rojas a Tierra Santa. El origen de este conflicto, que comenzó el 7 de octubre de 2023, es por unas vacas rojas. Pero si sabemos que los jesuitas, la masonería, la OTAN, Estados Unidos está detrás tanto de un lado como de otro, ¿habrán generado este atentado, este movimiento que se llamó la inundación de Al-Aqsa, que jamás bajó con los parapentes el 7 de octubre y generaron esa masacre? ¿Fue una provocación para que esta guerra se pudiera iniciar? Pues realmente vemos que les viene perfecto para poder ir acercándose más al cumplimiento de esta destrucción de la mezquita y la construcción del tercer templo. Las vaquillas de las que hablaba son vaquillas rojas que ahora pastan en un lugar seguro y no revelado en la Cisjordania ocupada por Israel.
Algunos judíos y cristianos creen que son clave para reconstruir el templo judío que una vez estuvo en Jerusalén y para llamar al Mesías. Para llamar al Mesías. Sí, hablábamos como todas las religiones tienen un Mesías que esperan. Los judíos esperan un Mesías porque no aceptaron a Jesús. Para ellos Jesús no fue el Mesías, que ya vino, y ellos lo rechazaron, hasta el punto incluso de que lo crucificaron. Siguen esperando su Mesías. Entonces, vemos que aquí están esperando directamente a Satanás, que se va a aparecer en el tercer templo judío. ¿Eso puede ser? Si bien la mayoría de los musulmanes no apoyan la violencia de Hamás, sí comparten su inquebrantable devoción por la tierra sagrada, dice Mustafa Abu Suay, presidente del imam al-Ghazali en la mezquita de Al-Aqsa. Y este imam dice: la mezquita de Al-Aqsa pertenece a todos los musulmanes, afirmó. Así que encontrará reacciones desde Indonesia hasta Toronto y Nueva York. Hoy en día hay 2.000 millones de musulmanes en todo el mundo. Encontrará reacciones si esa mezquita se toca desde Indonesia hasta Toronto y Nueva York. En todo el mundo va a haber reacciones. Va a haber ese inicio del conflicto a escala global de lo que es el mundo musulmán con el mundo sionista político. Y ambos se tienen que destruir mutuamente para que haya esa manifestación pública a la luz de Lucifer, como hemos leído en la carta de las 3 guerras mundiales. Mucho tiempo antes de que esto esté aconteciendo. Y esto está a día de hoy aconteciendo ya. Le dijo a CBS News que eliminar Al-Aqsa o la cúpula de la roca era inimaginable y advirtió que sería abrir una caja de Pandora que nadie puede cerrar. Esto es algo que no tiene vuelta atrás. Y estamos en medio del conflicto. Las vacas rojas están en Israel. Han sido llevadas desde Estados Unidos, desde Texas. Y tienen cerca ya de los 3 años para cumplirse. Y antes de eso las tienen que sacrificar. Tienen que hacer una especie de ritual donde, quemando el cuerpo de la vaca ya fallecida, cogen las cenizas y purifican al pueblo judío para poder construir el templo. Es un paso necesario. Ellos tienen que sacrificar una vaca roja sin ningún pelo blanco para poder construir este tercer templo. Y están a punto de cumplir los 3 años. Ellos tienen el periodo para hacerlo desde el 22 de abril de 2024, que estamos a día 23, hasta el 11 de junio de 2024, que es el Pentecostés judío. 50 días. Significa que en estos 50 días la vaca roja seguramente será sacrificada. Cuando eso acontezca, están hablando aquí que es una caja de Pandora que nadie puede cerrar. El conflicto bélico está servido. Esto va para adelante. Guerra Santa, vacas rojas, Gaza y el fin del mundo. ¿El fin del mundo? Newsweek. Vamos a ver este artículo. Es un poco largo, pero merece la pena para hacernos una idea realmente de cómo está sucediendo todo esto, toda esta guerra. Guerra Santa, vacas rojas, Gaza y el fin del mundo. Se dice que aquí es donde comenzó el mundo y tal vez donde terminará. El verdadero epicentro de la guerra en Tierra Santa no es la devastada franja de Gaza, bajo ataque israelí desde que el sangriento ataque de Hamás en octubre pasado desató el conflicto más mortífero en la región en décadas. Está a unas decenas de kilómetros de distancia en Jerusalén, en la cima de la colina más sagrada y más ferozmente disputada de la tierra. La guerra ha aumentado las tensiones religiosas y ha dado un nuevo impulso a un grupo de judíos y sus aliados cristianos evangélicos que están decididos a reconstruir un antiguo templo donde ahora se encuentran santuarios islámicos milenarios. Una sugerencia que despierta el horror no solo de los palestinos y musulmanes de todo el mundo, sino de muchos judíos en Israel y en todo el mundo, así como de los aspirantes a pacificadores en Medio Oriente. Los defensores del tercer templo se han estado preparando para el día en que el templo pueda ser reconstruido, completo con vacas rojas certificadas rabínicamente enviadas desde Texas para su uso en rituales de purificación sacrificial. Los partidarios judíos mesiánicos creen que la reconstrucción del templo, en lugar de causar división, cumpliría la profecía bíblica de traer una era de paz, con el templo como una casa de oración para todas las naciones. Mientras tanto, los partidarios cristianos creen que sería un paso importante hacia la segunda venida de Jesús y una última batalla apocalíptica contra el anticristo. Hay mucho mundo cristiano, protestante, evangélico y pentecostal que creen que en el momento en el que el tercer templo sea construido,
ese Mesías que esperan los judíos, ellos creen que es Jesús. Pero para los judíos no es Jesús. Y para estos cristianos sí que es Jesús en su segunda venida. Pero estamos viendo que para el mundo luciferino, para el mundo satanista, el que se va a aparecer allí no es Jesús, es Satanás. Hay millones de personas cristianas que están esperando la venida de Cristo, de Jesús, pero el que se va a aparecer ahí no es Jesús, es Satanás mismo. Nuestros guerreros santos que están luchando en Gaza en realidad están luchando por la construcción del templo. Ellos lo tienen clarísimo. Hamás y Israel lo tienen muy claro. Ambos están luchando por esa explanada de las mezquitas. Están luchando por el conflicto de la vaca roja. Y los judíos lo tienen claro, están luchando por la construcción del templo. Pronunció recientemente un líder de oración judío en una controvertida visita al sitio donde se cree que se encontraban dos templos judíos anteriores en Jerusalén. Una madre israelí cuyo hijo murió luchando contra Hamás en Gaza proclamó: «La guerra que estamos librando es una guerra por el monte del templo». Es el tercer lugar más sagrado del Islam, con su mezquita Al-Aqsa, además de ser el lugar más sagrado del judaísmo. Esta ronda de conflicto está siendo librada por la resistencia bajo el nombre de inundación de Al-Aqsa. El ataque del grupo Hamás se llamaba inundación de Al-Aqsa. Ellos lo tienen clarísimo. Nosotros no. Y en las noticias no se habla de esto. No es por el bien de Gaza o Cisjordania, sino por el bien de Jerusalén y Al-Aqsa, dijo a Newsweek el portavoz de Hamás, Bassem Naim. El portavoz de Hamás sabe y expone claramente que todo eso no es por Gaza o Cisjordania, sino por Al-Aqsa, por el Domo de la Roca. La construcción del Santo Templo, una casa de oración para todas las naciones, es el único plan de paz que puede tener éxito y que tendrá éxito, dijo a Newsweek Yitzhak Reuven, director del Departamento Internacional del Instituto del Templo. En efecto, la guerra en Gaza es en gran medida una guerra por el monte del templo. La tercera guerra mundial es por el monte del templo. Para los palestinos, la creciente actividad religiosa judía en el lugar ya es un paso hacia el cataclismo. ¿El cataclismo ese que se iba a generar por los jesuitas? Estas son las semillas del conflicto y las semillas del tipo de fuego que podría quemar todo el Medio Oriente, dijo a Newsweek el académico palestino Adán Hulani. Este es el terreno más peligroso para jugar. Todo Medio Oriente. Esto no se va a quedar en Gaza. Esto se va a extender a Siria, se va a extender a Irán, se va a extender a todo lo que es Medio Oriente. Esto va a ser una conflagración impresionante y lo vamos a ver, es que está a la vuelta de la esquina. El movimiento del Tercer Templo tiene mucho poder. Están en el gobierno y cuentan con mucho apoyo, algo que nunca antes habían tenido, dijo Jonathan Mizrahi del Grupo Paz Ahora, parte de un grupo pacifista de izquierda. La mayoría de los preparativos físicos ya se han hecho, afirmó Rubén del instituto. Se han recreado los vasos del templo. El Instituto del Templo también ha recreado las vestiduras del sumo sacerdote y de los demás sacerdotes. También se ha construido un modesto altar de tamaño escalonado que puede transportarse fácilmente a su ubicación prevista en el monte del templo. Tienen construido todos los utensilios para el sacrificio y para construir también el templo. Si bien hacemos todo lo posible en nuestra limitada capacidad para despertar el interés en la construcción del templo, la reconstrucción del templo no es un proyecto del Instituto del Templo, que es esta organización que es una promovedora muy fuerte de este movimiento. Un esfuerzo tan monumental tendría que basarse en un amplio apoyo del pueblo de Israel y de los miembros de la comunidad internacional. Y así es. No es casualidad que Estados Unidos, a través de un Boeing 777, transporta en este avión a las 5 vacas que sin estar registradas, sin tener ningún tipo de código de registro dentro de lo que es la ganadería convencional que conocemos, y luego sus presidentes apoyando y armando a Israel para este conflicto bélico. Incluso el presidente argentino Javier Milei dijo que la profecía se tiene que cumplir, el tercer templo se tiene que construir. Ellos lo tienen muy claro y están apoyando este movimiento. Los no judíos se encuentran entre los partidarios más fervientes del tercer templo. Son cristianos que anticipan la segunda venida de Jesús antes del día del juicio, una visión del fin de los tiempos que de hecho es ampliamente compartida con los musulmanes. Uno de esos creyentes es Byron Stinson, un tejano de voz suave y autoproclamado judeo-cristiano. Este es el plan de Dios, dijo a Newsweek Stinson. Ayudó
dijo a Newsweek, Stinson ayudó a conseguir 5 novillas rojas en Texas y enviarlas en 2022. El ganado es necesario para una ceremonia de purificación del templo. No sirve cualquier vaca roja. Deben ser sin defecto ni mancha. Y nunca haber trabajado. Esto está en Números 19. Llevarlos a Israel no fue barato. Tuvieron que ser transportados como mascotas a bordo de un Boeing 777 de American Airlines. Una vez que se ha realizado la ceremonia y las cenizas de una novilla roja se mezclan con hierbas y las aguas del manantial Gihón de Jerusalén. La mezcla purificadora puede durar cientos de años, dijo Stinson, pero calculó que 20 o 30 años serán suficientes para el templo. Bueno, viendo la Agenda 2030 y viendo que Satanás se va a aparecer en 2030, vemos que realmente esos 20 o 30 años les sobran, porque esto está por acontecer. Esto está, como digo, a la vuelta de la esquina. La ausencia de un acuerdo para un Estado palestino conviene a los defensores del Tercer Templo. Algunos activistas creen que el trauma del ataque de Hamás del 7 de octubre y la guerra que siguió empujarán a los israelíes a reclamar más firmemente los lugares sagrados, aunque solo sea por motivos de seguridad más que por convicciones religiosas. Efectivamente, les vino muy bien ese ataque para poder ellos justificar el bombardeo que están haciendo hasta el punto que han muerto la cantidad de mujeres, niños y soldados en Gaza. Siempre me han dicho que el Tercer Templo va a desestabilizar el Medio Oriente y va a iniciar una guerra. Bueno, estoy bastante segura de que la guerra ya está aquí y el Medio Oriente está bastante desestabilizado, dijo Kronfeld. Me gusta pensarlo de otra manera. ¿Qué pasa si el Tercer Templo es la respuesta? ¿Qué pasa si es lo que trae la paz y estabiliza la región? ¿Veis que ellos esperan la paz? Esa paz nunca vista, traído por Satanás mismo. Esta mujer pertenece al Instituto del Templo y ella es la que está diciendo que lo tienen muy claro. Esta guerra es por el Tercer Templo. Pero ellos piensan que es lo que va a traer la paz, donde ese templo va a ser el lugar de adoración para todas las religiones. Todas las naciones van a poder adorar a Dios, a Satanás, en ese lugar. Porque ellos dicen que todos adoramos al mismo Dios bajo diferentes nombres. Vamos a ver este vídeo, que es de este noticiero de Newsweek, donde brevemente nos van a exponer lo que hemos visto en el artículo. La razón por la que estamos en la situación en la que nos encontramos hoy es porque no tenemos el templo. Así es como yo lo veo. El problema no es la construcción del templo, el problema es la falta del templo. En Jerusalén, en la cima de la colina más sagrada y más ferozmente disputada de la tierra, la guerra entre Israel y Gaza ha aumentado las tensiones religiosas y ha dado un nuevo impulso a un grupo de judíos y sus aliados cristianos que están decididos a reconstruir un antiguo templo donde ahora se encuentran santuarios islámicos milenarios. Los partidarios judíos mesiánicos creen que la reconstrucción del templo, en lugar de causar división, cumpliría la profecía bíblica de traer una era de paz con el templo como una casa de oración para todas las naciones. Para los palestinos, la creciente actividad religiosa judía en el lugar ya es un paso hacia el cataclismo. Estas son las semillas del conflicto y las semillas del fuego que podrían quemar todo Medio Oriente y la región entera. Solo hemos visto destellos de lo que podría suceder. Los defensores del Tercer Templo se han estado preparando para el día en que el templo pueda ser reconstruido, completo con vacas rojas certificadas rabínicamente, enviadas desde Texas para su uso en rituales de purificación de sacrificios. Muchos activistas del Tercer Templo afirman que en última instancia los propios musulmanes pedirán que el templo se construya en cumplimiento de la voluntad divina. Por lo que yo sé, durante toda la historia judía, cuando teníamos nuestro templo, era el principio organizador central de nuestras vidas y estábamos seguros, y estábamos a salvo, y estábamos juntos, y el mundo era un lugar mejor. El templo representa el respeto que el pueblo judío tiene en el mundo, representa la luz para las naciones. La ausencia de un acuerdo de paz conviene a los defensores del Tercer Templo. Algunos activistas creen que el trauma del ataque de Hamás del 7 de octubre y la guerra que siguió empujarán a los israelíes a reclamar más firmemente los lugares sagrados, aunque solo sea por preocupaciones de seguridad más que por convicciones religiosas. Siempre me han dicho que el Tercer Templo desestabilizará el Medio Oriente y comenzará una guerra. Bueno, estoy bastante segura de que la guerra ya está aquí y Oriente Medio está bastante desestabilizada. Me gusta pensarlo de otra manera. ¿Y si el Tercer Templo es la respuesta? ¿Y si es lo que trae la paz, que estabiliza la región? Ya lo habéis visto. Ellos lo tienen claro.
Hamás lo tiene claro, Israel lo tiene claro, la OTAN lo tiene claro. Todo el mundo político, digamos, las sociedades secretas, el Vaticano, todos lo tienen claro, menos la sociedad común. Todos nosotros no estamos siendo informados en las noticias de esto, obviamente porque no interesa. Pero esto es lo que está aconteciendo a día de hoy. Se está preparando la construcción del tercer templo. La mezquita de Al-Aqsa va a ser destruida. Estas imágenes nos lo demuestran. Mirad, esto es del Instituto del Templo. Tenemos ahí una imagen del tercer templo encima de los soldados israelíes, encima de un tanque. Y aquí tienen el tercer templo cosido en sus uniformes militares. Banderas colgando de sus tanques. Y se cosen ellos todos estos ornamentos para rememorar de que su objetivo, el fin de esta guerra, es construir este tercer templo. Ellos lo tienen claro. ¿Y nosotros? ¿Tenemos claro que realmente este es el motivo? ¿Y la Biblia advertía que esto iba a acontecer? La Biblia advertía de que este lugar, este tercer templo, se iba a construir. Pero recordemos quiénes están promoviendo esto, esta triple alianza. Estados Unidos, sociedades secretas, pero en la cúspide, quien está llevando todo este orden, los que escribieron la guerra de las tres guerras mundiales, es el Vaticano, es el papado, son los jesuitas. No menospreciéis las profecías, dice la Biblia, porque la Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia tiene muchísimas profecías. ¿Qué significa eso? Que advierte con años, siglos o incluso milenios de antelación lo que va a acontecer, para que cuando nosotros lo veamos podamos creer que esas escrituras son reales, que realmente son inspiración divina y de que no es una manipulación, de que no es algo que realmente es inspiración del hombre, no es algo organizado y planeado por el hombre para adoctrinarnos o para tenernos sumisos. Esto realmente es para advertirnos de que esto va a acontecer, para que podamos prepararnos y advertir a los demás. Daniel 11, 40 al 45. Dice: pero al cabo del tiempo, el rey del sur lo atacará, y el rey del norte embestirá contra él como tempestad, con carros, gente de a caballo y muchos navíos. Entrará por las tierras, inundará y pasará. Aquí nos está hablando a través de unos simbolismos, que esta profecía está mucho más detallada y explicada. Os dejaré el enlace aquí para que podáis acceder a ello si queréis. Pero básicamente el rey del norte representa a esa unión, a esa triple alianza con el Vaticano a la cabeza. Y el rey del sur es el mundo musulmán. El rey del sur, el mundo musulmán, el Islam, básicamente, ¿cuándo atacó al rey del norte? ¿Cuándo atacó a Estados Unidos? ¿Recordamos 2001? Las Torres Gemelas. ¿Y qué hizo Estados Unidos después de ese ataque? Entró en Medio Oriente con todas sus fuerzas y entró con una tempestad, con carros, gente de a caballo y muchos navíos. Obviamente esto es una representación, está escrito hace 2600 años este texto, con lo cual su manera de representar las cosas era con carros y gente a caballo. A día de hoy podemos verlo con tanques, podemos verlo con todo tipo de camiones, coches, naves, buques, aviones, y entraron directamente y arrasaron en Medio Oriente, ¿no? Entonces penetrarán la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, pero Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán de su mano. Esto es Jordania. Jordania no recibió ese golpe por parte del rey del norte de Estados Unidos, porque era aliado. Asimismo, extenderá su mano a las otras tierras y a la tierra de Egipto no escapará. Se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía estarán a sus pies. Etiopía se refiere a Yemen, al actual Yemen, en Medio Oriente. Y así fue con la primavera árabe. Estados Unidos consiguió entrar en estos países, adueñarse y apropiarse de sus riquezas, ya sea oro hasta petróleo, y dominar en esa zona. Pero dice, pero las noticias del oriente y del norte lo espantarán. Saldrá con gran ira para destruir y aniquilar a muchos. Si tomamos a Jerusalén desde el centro de las profecías, que es de donde se escribió, entonces, ¿qué poder al oriente de Jerusalén y al norte pueden espantar a este rey del norte que es Estados Unidos? No son más que Rusia y China. Al oriente tenemos a China y al norte tenemos a Rusia. Y ese es el poder que ahora mismo está espantando
y el único que le está haciendo frente a esta triple alianza de la OTAN con las sociedades secretas y el Vaticano. Pero dice en el versículo 45 que este rey del norte instalará sus tiendas reales entre los mares y en el glorioso Monte Santo. Entonces llegará su fin y no tendrá quien le ayude. El Vaticano tiene que aposentarse en Jerusalén. El tercer templo se tiene que ser construido y el Vaticano, el papado, se va a poner allí. ¿Cómo va a pasar eso? Vamos a verlo. Dice, entre los mares, en el monte glorioso y santo. Vemos el mar muerto y el mar Mediterráneo. El monte glorioso y santo, el monte del templo. Allí es donde van a plantar sus tiendas reales, su palacio, el tercer templo. Y ellos llevan mucho tiempo queriendo hacer esto. Incluso, diría yo, más de un milenio queriendo hacer esto. Y vemos aquí al Papa Juan Pablo II, en el Muro de las Lamentaciones, al Papa Benedicto XVI, también en el Muro de las Lamentaciones, y aquí vemos al Papa Francisco. Ellos están esperando esa construcción del tercer templo, porque ellos están esperando la venida de su Dios, que es Satanás. Donde actualmente hay esta mezquita, ellos quieren construir esto. Y esto va a ser el disparadero de la Tercera Guerra Mundial. El acontecimiento previo a esto, la vaca alazana y su sacrificio, va a ser lo que va a iniciar todo este conflicto bélico. Con lo cual, algo tiene que pasar con la sede del Vaticano. ¿Será destruida? ¿Habrá algún acontecimiento que haga que se ponga como víctima y tenga que ser trasladada su sede allí, a Jerusalén? Esto lo veremos muy pronto. En muy poco tiempo vamos a poder ver este acontecimiento. Entonces Satanás se va a aparecer en el 2030 en el tercer templo. ¿Y después qué ocurre? Pues el versículo siguiente nos dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, que es Cristo, el verdadero, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Van a ser tiempos difíciles, pero luego, en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren escritos en el libro. Llega la gran liberación para todas las personas que quieran realmente seguir el camino del bien y del verdadero amor, el verdadero plan divino, que quieran participar de esto. Hay un límite más allá del cual Satanás no puede ir, y al llegar a él recurre al engaño y falsifica la obra que en realidad no tiene poder para efectuar. En los últimos días aparecerá en una forma tal que haga creer a los hombres que él es el Cristo, que viene al mundo por segunda vez. Ciertamente se transformará en un ángel de luz, pero aunque ostentará la apariencia de Cristo en cada detalle, en lo que abarca la mera apariencia, no engañará a nadie sino a aquellos que, como Faraón, están tratando de resistir la verdad. La verdad de que Jesús va a volver por segunda vez. Ya vino como hombre, pero esta vez viene como Dios, como Rey de Reyes, para terminar con el mal en este mundo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La Biblia ya nos advertía de que Satanás y sus ángeles tienen la capacidad de poder disfrazarse como algo que es positivo para nosotros, como algo que realmente nos beneficia. Y él cuando se aparezca va a ser tan glorioso y tan espectacular que el mundo entero va a caer rendido a sus pies, y mucho más en una situación bélica como hemos visto que está por venir. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, nos dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Está diciendo, en aquellos tiempos, de que no penséis que Jesús va a venir ya. ¿Por qué? Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tiene que haber una manifestación tanto del hombre de pecado, que es el anticristo, que ha sido siempre el papado, el papa de turno, el que esté, y después, obviamente, su líder, al que representa su Dios. Este se tiene que manifestar antes de la venida de Cristo.
Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se sienta en el templo de Dios, en el templo, el tercer templo que van a construir. Allí se va a sentar Satanás mismo como si fuera Dios, pero antes se va a poner ahí el papado. Va a poner su sede en Jerusalén y va a ser el líder moral de este mundo, el que va a regir como si fuera Dios, que va a ir en contra de la ley de Dios, porque Dios tiene una ley que tiene un día especial, un día desde el principio de los tiempos, que se puso para nuestro bien y que se va a ir directamente en contra de eso. Esto está por acontecer muy pronto y lo vamos a ver. Pero ¿el papado tiene un poder civil para poder aplicar esto? ¿Tiene un ejército para poder mover todo este movimiento? No lo tiene, ¿verdad? ¿Quién va a ejercer este dominio? Hablábamos de la Triple Alianza: el Vaticano, sociedades secretas y Estados Unidos. Estados Unidos va a ser el conducto por el cual el papado va a poder atentar directamente contra la ley de Dios. Y entonces, dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Primero el papado y después Satanás. Después se manifestará aquel inicuo que el Señor va a destruir. Satanás va a ser destruido. No va a haber un milenio de paz aquí en la tierra. Ese milenio de paz, el que quieren todas las religiones y las naciones, la Agenda 2030, no va a acontecer. Porque Cristo va a venir por segunda vez y va a destruir el mal. Va a destruir a todos aquellos que realmente no quieren seguir la verdad. A todos aquellos que quieren seguir en este mundo dominado por el mal y quieren seguir Seguimos con el capítulo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. No va a haber ningún milenio de paz aquí en la tierra. Y entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El dragón es Satanás y la mujer es el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquellos van a ser perseguidos. Aquellos son los que realmente, contra los que realmente está yendo Satanás y toda esta organización de las Naciones Unidas, Lucis Trust y todo lo que hemos estado viendo. El mundo espera al falso Cristo en el tercer templo para 2030. ¿Cuándo ocurre entonces la segunda venida de Jesús? Si la segunda venida de Jesús es la que va a hacer destruir a todo el mal y a aquellos que están trabajando en esta obra satánica, ¿cuándo acontecerá? Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28 nos dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, no una vez y nos reencarnamos y nos transformamos, no, una sola vez, y en un momento concreto habrá un juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Volverá aquí a esta tierra, pero ya no como un bebé, no como un hombre, sino como Rey de Reyes, como Dios mismo. Mateo capítulo 24 está titulado Señales antes del fin, de este fin que estamos hablando. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿No vemos guerras y rumores de guerras? Pues va a ir incluso incrementándose más y más.
porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Esto es por voluntad de Dios? Esto es obra de Satanás. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquellos que quieran guardar fielmente los mandamientos de Dios van a ser perseguidos, van a ser atribulados y van a pasar momentos difíciles. Fijaos lo que dice Lucis Trust. El programa universal de la nueva religión mundial será formulado poniendo el énfasis en la unidad y la fraternidad del espíritu. Esta es una de las razones para eliminar las doctrinas no esenciales. Todos los que no vayan en pos de la Agenda 2030 tienen que ser eliminados. Eso significa que será gradual. Al principio será pues escarnio, burla, como se ha vivido también durante la pandemia, ¿no? Con algunas personas. Y irán a más allá. Irá a cárcel, irán a multas. Por el énfasis sobre las doctrinas esenciales y su unión se revelará la plenitud de la verdad. Esto será realizado por la nueva religión mundial e irá a la par su complementación después de la reaparición de Cristo. Cuando Satanás mismo se aparezca, entonces es cuando será la culminación de esa persecución, cuando ya será el momento final de ella. Continuamos con Mateo 24. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, volvemos a verlo, son 3 veces que nos lo advierte la Biblia. En el lugar santo, en Jerusalén, la abominación desoladora, el papado, del que habló el profeta Daniel, lo leímos en Daniel y en otros lugares también lo explica. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Qué día es este? Pues Dios tenía un día especial, y ese día es el 7º día de la semana, el último día de la semana que Él reposó en la creación, y lo estableció como día santo para beneficio de la humanidad. Pero ese día se ha modificado a día de hoy. Porque si os pregunto, ¿cuál es el 7º día de la semana? ¿Qué me diríais? Normalmente todos dirían prácticamente lo mismo, ¿no? Un día que tiene que ver con el sol, en inglés que se llama Sunday, con todo lo que significa el sol, ¿no? Lo que hemos estado viendo que representa la adoración solar. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. No lo creáis porque nosotros sabemos cuándo Satanás se va a aparecer. Pero ¿y Cristo? ¿Cuándo viene? Pues Ellen White nos aclara lo que la Biblia ya nos explica, y es que la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6.000 años, está por terminar, y Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. La Biblia habla de un periodo de 6.000 años de pecado, y entonces, cuando culmina ese tiempo, Cristo volverá por segunda vez, para llevarse a aquellos que le quieren ser fiel, que quieren ser fieles a la verdad y el verdadero amor al prójimo. Su objeto consiste en tener sumido al pueblo en las tinieblas y en la impenitencia hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. ¿Qué vemos aquí? Esto es una página de una enciclopedia antigua, de lo que sería un diccionario. Y lo que vamos a leer, si lo cogéis un diccionario, una enciclopedia de más allá de 1990, va a decir algo distinto. Pero fijaos lo que dice aquí. Semana. Hemos hablado antes de un día de la semana especial, ¿no? La semana, serie de 7 días naturales consecutivos, empezando por el domingo y acabando por el sábado. ¿El domingo? ¿El primer día de la semana? Pues sí, la Biblia nos dice que el domingo es el primer día de la semana y el sábado es el último. Dios creó la tierra y los cielos y todo lo que hay en ellos en 6 días, y el 7º descansó de su obra y estableció ese día como un día santo. Lo guardó en su ley para nosotros, para que nosotros pudiéramos guardar ese día como un día de reposo, de descanso, de apreciación de la obra creadora,
de que pudiéramos recordar que somos seres creados, de que no estamos aquí por casualidad, sino de que realmente hay un Dios de amor que nos creó, nos puso aquí en esta tierra y realmente nos puso también su ley para que pudiéramos vivir en armonía. Pero la humanidad, por obra de Satanás, ha desechado esta ley y este día ha quedado desechado. Dice también que la semana es un periodo septenario de tiempo, sea de días, meses, años o siglos o milenios. 6.000 años de pecado. Y para terminar esa semana quedaría 1.000 años de descanso, de sábado. Un milenio sabático, de reposo. Éxodo 20 nos dice esto. En Éxodo 20 está los 10 mandamientos, la ley de Dios. Podéis buscarlo en una Biblia cualquiera, lo vais a ver, o si no, en internet también lo podéis buscar. Acuérdate del día de reposo, que es el sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo, el sábado, y lo santificó. El domingo es el día de Satanás, es el día del sol, es el día que se va a imponer en el mundo entero, el cual si no lo obedeces y no lo guardares como lo van a imponer, como algo civil, por el planeta Tierra, por el cuidado, por el medio ambiente, no podrás comprar ni vender. Segunda de Pedro 3 nos dice, por tanto, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor 1.000 años es como un día y un día como 1.000 años. Esto es una profecía de que iban a haber 6.000 años, una semana, 6 días y 1.000 años de reposo, el sábado de reposo. Entonces, ¿cuándo terminan estos 6.000 años? ¿Cuándo terminan los 6.000 años para que empiece el séptimo milenio? El momento en el que va a haber ese reposo, ese descanso y el mal va a terminar. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4.000 años había prefigurado el Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Pasaron 4.000 años en el momento que Cristo murió en la cruz. 4.000 años desde el momento que Adán pecó y entró el pecado en este mundo y entró la muerte. Entonces, si son 6.000 años, pues nos faltan 2.000, ¿no? Tenemos 6.000 años de pecado hasta la venida de Cristo, que empieza desde la caída de Adán, la entrada en el pecado en el Edén en 3.970 a.C., de los cuales pasan 4.000 años hasta la crucifixión de Jesús. Y esto es donde el tipo se encuentra con el antitipo. Donde uno cayó, el otro venció. La Biblia habla de Cristo como el segundo Adán, el que tenía que redimir al mundo de esa caída. Y en ese mundo librar a la humanidad del pecado, a todos aquellos que quisieran realmente acudir a Él, arrepentirse y poder recibir la salvación y finalmente la vida eterna. Porque ese es el propósito que había en el principio para la humanidad. No había muerte hasta que la serpiente Satanás engañó al ser humano. Entonces, si tenemos 4.000 años y la crucifixión de Cristo es en el año 31, quedan 2.000 años hasta la segunda venida de Cristo. Pues no hace falta ser muy matemático para darse cuenta, ¿no? 31 más 2.000, llegamos a 2031. ¿Por qué la Agenda 2030? Satanás se va a aparecer en el 2030 porque Cristo mismo, Dios, va a volver en el 2031, en otoño, en la fiesta de tabernáculos. Aquí tienes un esquema que está más desarrollado
Pero por falta de tiempo aquí no vamos a elaborar todo el desarrollo de lo que es esta profecía. Los 6000 años terminan justo después de la Agenda 2030. Por eso, precisamente, el motivo de esta agenda. ¿Qué ocurre en la segunda venida de Jesús entonces? Isaías 10 nos dice: «Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria?» ¿No deseamos realmente que termine el mal en este mundo? ¿No estamos hartos de ver cómo nuestros políticos, las élites y todas estas personas dictan leyes injustas que oprimen al pueblo y a las personas? Pues va a haber un momento de castigo donde todos ya no van a existir. Isaías 30, versículo 30 nos dice: «Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo». Cristo mismo, Jesús, va a volver y va a terminar con todas estas personas que están dominando este mundo y que están queriendo que nosotros seamos sometidos a la voluntad de Satanás. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18 nos dice: «Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras». Dios mismo va a abrir los cielos y volverá, pero dice que los muertos en Cristo resucitarán. Fijaos, el engaño de la inmortalidad del alma. Todas las religiones comparten lo mismo, menos la bíblica, la verdadera. Dios no habla de reencarnación, Dios no habla de inmortalidad del alma, de que cuando morimos vamos a algún sitio, sino que vamos al descanso. Dice de que los muertos nada saben y su memoria es puesta en olvido. Desde el momento en el que alguien fallece hasta la resurrección es un chasquido de dedos. No conocen nada, no saben nada de lo que les pasa desde la muerte. Y cuando es la resurrección, somos resucitados incorruptibles y se recupera la vida eterna. La muerte deja de ser. No hay más enfermedad, no hay más dolor. Y dice que recibiremos al Señor en el aire. Satanás va a bajar y se va a aposentar en esta tierra. Pero Dios no. Dios lo que hace es venir, recoge a aquellos que son resucitados y a aquellos que están vivos en ese momento y transformados, y somos llevados a otro lugar durante un periodo de 1000 años. Esos 1000 años, esa nueva era que se está esperando aquí con Satanás, Dios la tiene preparada para nosotros allí, no aquí en la tierra. Fijaos lo que dice aquí: la nueva religión mundial en la nueva era. Esto de nuevo es Lucis Trust. Solo grandes y fundamentales principios de vida podrán satisfacer realmente la necesidad humana. La religión en la nueva era debe estar basada sobre las verdades universalmente aceptadas. Estas son, no vamos a leer todos los puntos, pero fijaos, la nueva religión mundial que se está estableciendo tiene que tener este condicionamiento, tiene que tener estos puntos. El punto 3 nos dice: la realidad de la inmortalidad y la persistencia eterna, producto de la divinidad esencial del hombre. Que el hombre es inmortal. Como cuando la serpiente le dijo a Eva: come del fruto, no te preocupes, que no moriréis, seréis como Dios, y ese engaño sigue persistiendo hasta el día de hoy. Y dice también: la realidad del sendero hacia Dios, hollado durante el transcurso del tiempo por los místicos, ocultistas y santos de todas las tradiciones espirituales. Eso significa todas las religiones, un mismo Dios, y el tercer templo como su lugar de adoración. Un lugar de adoración para todos los pueblos. Y Satanás como Dios mismo presentándose aquí como si fuera Cristo. Y todos aceptarán ese Mesías. Ese es el gran engaño que se está intentando denunciar. Por eso el título de estas conferencias: el gran engaño de Satanás viniendo como Cristo. Segunda de Pedro 3 nos dice:
por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Está hablando del diluvio universal, que ocurrió. Y este ministerio tiene pruebas de ello. El arca de Noé existe. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día, 6000 años de pecado, 1000 años de paz. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que muramos. Dios no quiere que perezcamos en el engaño. Pero otra cosa es lo que nosotros queremos. Porque hay muchos de nosotros que no queremos seguir el bien. Hay muchos de la humanidad que no quieren conocer la verdad, que no están interesados. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Esta tierra será deshecha, para volver a ser creada, para ser renovada, sin el mal, sin el pecado y sin la muerte, para que nosotros luego podamos morar aquí, para siempre, en paz, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues fijaos lo que opina Lucis Trust sobre esa nueva tierra y esos nuevos cielos. La llegada del reino de Dios, la preparación de la venida de Cristo y la salvación de la humanidad exigen, y dice, requiere el cese de una presentación constante de un futuro maravilloso en un paraíso mítico. Requiere que nosotros no creamos que esto es así, que tengamos que pensar que el milenio de paz es aquí en la tierra. Aquí es donde la humanidad soluciona los problemas y aquí es donde se tiene que hacer esta agenda para poder conformar al mundo entero a estos objetivos de las buenas relaciones humanas. Pues no es así. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el ser humano, sino también la tierra será redimida, para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante más de 6000 años, Satanás ha luchado por mantener su dominio sobre la tierra. Pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. El propósito original, una vida eterna para la humanidad, sin sufrimiento, sin dolor, sin enfermedad. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esa es la verdadera paz que se está esperando, que no va a ser aquí en la tierra, lo será, pero después de aquellos 1000 años. Cristo mismo va a volver en el 2031 para recoger a su pueblo, para llevarse a aquellos de aquí que realmente quieran ser fieles a la verdad. Entonces, sabiendo esto, ¿a qué agenda queremos participar? ¿En la agenda del 2030? ¿Con Satanás viniendo? ¿Con su día del sol, el domingo? ¿Y la unificación de todas las religiones adorando? Porque esto está por acontecer. La vaca lazana está por ser sacrificada en este año, a muy tardar en junio. Y ese tercer templo va a ser construido. Pero la mezquita de Al-Aqsa, ese domo de la roca que hay en Jerusalén, va a ser destruido. Y la Tercera Guerra Mundial se va a desatar con toda su fuerza. Esto está a la vuelta de la esquina. Lo vamos a ver. Y después de esos acontecimientos, vamos a ver el mundo sumergido en la conflagración bélica más grande de la historia. La Biblia dice una tribulación cual nunca ha habido en este mundo. Entonces, ¿de qué agenda queremos participar? ¿De la Agenda 2030 o de la del 2031? Con la segunda venida de Cristo, Dios mismo volviendo a este mundo.
Somos advertidos antes de tiempo, para que cuando veamos, creamos que realmente la Biblia era cierta, de que la profecía no mentía, que tenía su cumplimiento al 100%. Aquí tenéis el canal de YouTube de Víctor San Vicens para que podáis indagar más en este asunto y ver que realmente es así, se va a cumplir y quedan 7 años para que todo esto se termine. Dios os bendiga.